Gibraltar se expande sin freno mientras Pedro Sánchez permanece inmóvil. El Peñón de Gibraltar, ese pequeño pero emblemático territorio situado en el extremo sur de la península ibérica, ha sido durante siglos un símbolo de las tensiones entre España y el Reino Unido. Desde su cesión en 1713 bajo el Tratado de Utrecht, Gibraltar ha sido un punto de fricción constante, no solo por su estatus político, sino también por la creciente expansión de sus dominios en aguas españolas. Lo que comenzó como un enclave militar británico, ha ido transformándose en una colonia económica y territorial que no solo cuestiona la soberanía española, sino que también desafía los límites del respeto internacional y el derecho marítimo. Sin embargo, lo más alarmante en esta situación es la actitud del actual gobierno de Pedro Sánchez, cuya inacción ante esta expansión ilegal ha generado no solo frustración, sino una creciente preocupación por el futuro de la integridad territorial de España. A lo largo de los años, el Reino Unido ha sido muy claro en su postura: la colonia de Gibraltar se ha expandido sin miramientos, invadiendo progresivamente aguas, tierras y hasta el espacio aéreo español. No se trata de un fenómeno nuevo, pero bajo el mandato de Pedro Sánchez, la situación ha alcanzado una dimensión preocupante. Mientras Gibraltar avanza en sus proyectos de ampliación, como el East Side Project, que contempla la construcción de un macrocomplejo turístico de lujo sobre 45.000 metros cuadrados ganados al mar, el gobierno español parece mantenerse al margen, optando por una política de indiferencia y pasividad que solo refuerza la sensación de que la soberanía española está siendo sistemáticamente vulnerada sin que haya consecuencias. Este fenómeno no solo pone en tela de juicio la capacidad del gobierno de Sánchez para proteger los intereses nacionales, sino que también evidencia una alarmante falta de voluntad política para afrontar de manera firme y contundente los desafíos territoriales. En lugar de tomar medidas concretas y audaces para frenar la expansión de Gibraltar, el Ejecutivo de Sánchez ha preferido la opción más cómoda: la inacción. Este enfoque no solo es un acto de debilidad frente a un aliado histórico como el Reino Unido, sino que también deja en evidencia la falta de liderazgo y determinación de un gobierno que parece incapaz de hacer valer los derechos de España sobre su propio territorio. El gobierno de Sánchez ha tenido diversas oportunidades para adoptar una postura firme frente a las provocaciones de Gibraltar y el Reino Unido. Sin embargo, en lugar de liderar una respuesta política coherente y consistente, ha optado por emitir protestas formales, pero vacías de contenido y sin ninguna acción concreta detrás. Mientras tanto, Gibraltar continúa su expansión, y la sensación de impotencia crece entre la población española, que ve cómo su soberanía y sus recursos naturales son puestos en juego sin que su propio gobierno haga nada para detenerlo. Lo más preocupante es que, bajo el mandato de Sánchez, no solo no se ha logrado una solución al problema, sino que parece que la situación ha empeorado. La expansión de Gibraltar no solo afecta las aguas y el espacio aéreo españoles, sino que también ha llegado a amenazar la biodiversidad en el estrecho de Gibraltar, una de las áreas naturales más protegidas de Europa. La construcción de nuevos espigones, el rellenado de terrenos y la creación de nuevos desarrollos inmobiliarios en territorio que España considera suyo, son un claro ejemplo de cómo el Reino Unido continúa actuando sin ningún tipo de restricción, mientras el gobierno español permanece pasivo. Bajo la dirección de Pedro Sánchez, el gobierno no ha mostrado ni la firmeza ni la capacidad necesaria para frenar este avance. De hecho, la administración de Sánchez ha sido criticada por permitir que empresas españolas colaboren en este proceso, suministrando los materiales necesarios para la ampliación de Gibraltar, como arena y piedra caliza de canteras malagueñas, lo que ha generado indignación en diversos sectores de la sociedad española. Esta contradicción entre la política oficial y las acciones empresariales parece más una falta de coordinación entre los diferentes niveles del gobierno que una política coherente para proteger los intereses nacionales. Lo más grave de todo es que esta pasividad no solo afecta a la soberanía de España, sino que también socava la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y en sus dirigentes. La constante expansión de Gibraltar se produce en un contexto de creciente tensión territorial, pero el gobierno de Pedro Sánchez, lejos de aprovechar la oportunidad para restaurar el prestigio de España en el ámbito internacional, ha fallado en liderar una respuesta sólida y decidida. La creciente desafección que se percibe en la sociedad española hacia la gestión de Sánchez sobre este tema no es una mera cuestión política, se trata de un asunto de orgullo nacional, de defensa de la integridad territorial y de la justicia en el ámbito internacional. Cada día que pasa sin que se adopte una acción firme frente a la expansión ilegal de Gibraltar refuerza la sensación de que España está cediendo terreno ante un poder extranjero, lo que solo alimenta el sentimiento de impotencia y frustración entre la población. Así, el gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a una encrucijada:
continuar con su política de inacción y ver cómo Gibraltar sigue ampliándose a costa de la soberanía española, o finalmente tomar las riendas del problema y hacer valer el derecho de España sobre sus aguas y territorios. La pregunta es clara: ¿seguirán permitiendo que Gibraltar continúe creciendo sin freno, o será este el momento en que España decida recuperar el control de su territorio? Lo que es indiscutible es que bajo el mandato de Pedro Sánchez, el problema no solo sigue sin resolverse, sino que parece haberse intensificado, dejando a España a la deriva frente a una de las mayores humillaciones territoriales de su historia. Un proyecto de lujo en territorio español. El Eschide Project, un ambicioso complejo turístico promovido por Gibraltar, es la última muestra de esta expansión. Con un valor superior a los 108 millones de euros, este proyecto incluye la construcción de torres residenciales, un puerto deportivo para 400 embarcaciones, hoteles de lujo, más de 1.300 viviendas y una amplia oferta comercial. Todo ello sobre 45.000 metros cuadrados de terreno ganado al mar, en una zona que, según las normativas españolas y europeas, está protegida como Zona de Especial Conservación, ZEC. La paradoja es evidente: mientras el gobierno de Pedro Sánchez proclama su compromiso con el medio ambiente y la soberanía nacional, Gibraltar avanza en su proyecto utilizando materiales provenientes de España. Más de 50.000 toneladas de piedra son transportadas diariamente desde canteras malagueñas, como la de La Utrera, situada en un área de gran valor ecológico. Empresas españolas están alimentando esta expansión, una contradicción que el ejecutivo de Sánchez no ha sabido o querido abordar. La pasividad de un gobierno ausente. La falta de reacción del gobierno de Pedro Sánchez ha sido objeto de severas críticas. La única medida concreta adoptada ha sido el veto temporal a la entrada de camiones con arena desde Tarifa, una acción puntual e insuficiente frente a la magnitud del problema. Gibraltar, lejos de detenerse, ha encontrado alternativas para continuar con el suministro de materiales, demostrando una capacidad de acción y determinación que contrasta con la parálisis del Ejecutivo español. Esta inacción no es solo un reflejo de mala gestión, sino una muestra de cómo la política exterior del actual gobierno carece de una estrategia clara. Sánchez, que ha buscado proyectar una imagen de liderazgo en el ámbito internacional, está fallando estrepitosamente en un tema clave para la integridad territorial y la dignidad de España. Una historia de apropiación continua. La expansión de Gibraltar no es un fenómeno reciente. Desde la cesión de este territorio al Reino Unido en 1713 mediante el Tratado de Utrecht, el Peñón ha sido escenario de continuas expansiones ilegales. El tratado estipulaba que la cesión incluía únicamente la ciudad, el castillo, el puerto y sus defensas, sin otorgar jurisdicción territorial adicional ni aguas propias. Sin embargo, los británicos han ignorado estos límites desde el primer momento. Uno de los ejemplos más notorios de esta apropiación es el aeropuerto de Gibraltar, construido en 1938 durante la Guerra Civil Española. Aprovechando la fragilidad de España, el Reino Unido se adueñó de terrenos destinados a un campamento sanitario temporal, consolidando una infraestructura que sigue generando tensiones en la actualidad. Impacto ambiental y complicidad económica. El Eschide Project no solo viola la soberanía española, sino que también constituye un grave atentado contra el medio ambiente. Organizaciones como Verdemar Ecologistas en Acción han denunciado ante la Fiscalía General del Estado los daños irreparables que esta obra puede causar al ecosistema del Estrecho de Gibraltar. Esta zona, de gran riqueza marina, está protegida por normativas europeas que prohíben este tipo de desarrollos. A pesar de ello, empresas españolas continúan suministrando los materiales necesarios para que Gibraltar siga creciendo. La Compañía General de Canteras, una de las principales proveedoras de piedra para el proyecto, ha renovado recientemente su licencia de explotación hasta 2038, asegurando la continuidad de esta colaboración. Este doble discurso, en el que se condena la expansión de Gibraltar mientras se permite y facilita desde el ámbito económico, pone de manifiesto la falta de coherencia y firmeza del gobierno de Pedro Sánchez. La inacción que perpetúa la humillación. El caso del Eschide Project es solo la punta del iceberg de una política exterior ineficaz y complaciente que ha caracterizado al gobierno de Sánchez. Mientras las autoridades gibraltareñas avanzan con sus planes, delimitan áreas marítimas mediante boyas y consolidan su control sobre aguas españolas, el Ejecutivo español permanece en silencio o, peor aún, actúa de manera simbólica e ineficaz. Esta actitud no solo perjudica a España a nivel territorial y medioambiental, sino que envía un mensaje claro: que las violaciones a nuestra soberanía no tendrán consecuencias. Sánchez está fallando no solo como líder,
sino como defensor de los intereses nacionales, dejando que Gibraltar y el Reino Unido impongan sus agendas sin oposición real. Cada metro cuadrado ganado al mar refuerza la posición estratégica de Gibraltar en el estrecho, consolidando su control sobre una de las rutas marítimas más importantes del mundo. Pedro Sánchez, en lugar de adoptar una postura firme y defender la soberanía de España, está dejando un legado de inacción y debilidad. Mientras otros países defienden con determinación sus territorios, España parece resignada a aceptar estas pérdidas como inevitables. La historia no será amable con Pedro Sánchez si continúa permitiendo esta humillación. Su gobierno tiene la responsabilidad de actuar con determinación para frenar la expansión ilegal de Gibraltar y proteger los intereses de España. La soberanía nacional y el respeto por nuestras leyes no son negociables, y cada día que pasa sin una respuesta contundente refuerza la percepción de un ejecutivo incapaz de estar a la altura de los desafíos que enfrenta. La inacción de Sánchez no solo afecta al presente, sino que compromete el futuro de España. La pregunta ya no es si se debe actuar, sino cuándo. Y el tiempo para hacerlo se está agotando.